Bien, mantenemos nuestro examen, nuestra evaluación en compañía de invitados a propósito de lo que surgió del episodio del pasado domingo, el episodio electoral. Bueno, se han multiplicado todo tipo de comentarios, todo tipo de escenarios de cara al futuro, un poco la evaluación de lo que ocurrió, que deja esto a los factores políticos que intervinieron, al gobierno, a la oposición. Bueno, vamos a sumar criterios en este sentido en compañía de Osvaldo Ramírez, quien es consultor político. Osvaldo, te doy la bienvenida, muchas gracias por compartir con nosotros acá en el segmento de la entrevista de la primera emisión. Bueno, en términos generales, luego entramos en la intimidad o en los detalles. ¿Qué te deja a ti el resultado electoral y cómo visualizamos esto de cara a un futuro de corto plazo? Mira, a mí me deja un sinsabor en la boca bien importante, amargo, porque había una potencia importante para efectos de lograr el acercamiento del ciudadano con lo público, esa reconexión que se ha perdido, ese tejido social fuerte para un tejido político fuerte que el país requiere para efectos de esa reconstrucción que todo el mundo anhela, no se vio manifestada y no se ve manifestada en primer término por una participación baja, 42%, a pesar de que era lo que nos estaban ya indicando las encuestas propias, en función de cuánta gente podía moverse, pero es la primera señal de alarma de que no se interpreta completamente esa hipótesis de que el voto va a movilizar mayoritariamente a toda la población venezolana. Sí, ahora, uno comienza a ver en términos generales, Osvaldo, uno puede percibir agobio, cansancio, desencanto, frustración. No solamente tiene que ver esto con el mensaje, sino quizá la forma de hacer política. Ojo, que esto es permeable tanto para el gobierno como para los opositores, ¿no? Sí, es así, hay una realidad. Lo que nosotros observamos fueron 5 grandes narrativas compitiendo, solo desde los que adversan al oficialismo, y dentro del oficialismo parcialmente una narrativa distinta, abandonando por completo los colores rojos, dibujándose en colores pasteles, en unos códigos distintos. Ojo, Sí, sí. eso es parte del marketing político. Pero el ciudadano quizás, o el votante de cada uno de los bloques, en un caso dice, mira, no ha sido suficiente lo que tú me has otorgado, y lo vemos en una variable dura, que es la caída del número de votos de la tarjeta del PSV entre 2020, el diciembre del 2020 y este 21 de noviembre. Pero por el otro lado, un una caída opositor copiosa, ¿no? es una caída de al menos unos 700, 800 mil votos. Y por el otro lado, un opositor que quería votar, pero cuando llega se encuentra con una oferta de al menos 3 grandes coaliciones y otros muchos partidos pequeños, y que termina decantando en un 22% de esa votación para la tarjeta de la unidad versus un 42% para la tarjeta del PSV, cerca de un 17% para las tarjetas de la Alianza Democrática, y también el surgimiento de fuerzas, valga la redundancia, como Fuerza Vecinal con un 6%, 5% del voto nacional. Ahora, valdría la pena un poco, claro, eso llevaría muchísimo tiempo, establecer una especie de contraste, un poco haciendo un viraje hacia el pasado, el comportamiento y lo que fue el perfil de la dirigencia política del pasado, ¿verdad? Y aún más de las originarias y su comportamiento y su forma de ser frente o versus lo que es el llamado nuevo liderazgo emergente. Hay gente que está muy desencantada, con una enorme frustración, piensa que este nuevo liderazgo emergente no calza las expectativas de aquel viejo liderazgo que existió en Venezuela. Porque tu nuevo liderazgo le estás pidiendo algo que solo puede proveer el gobierno nacional, esa provisión de servicios públicos, por una parte, o la posibilidad de dictar unas políticas económicas que permitan tener una calidad de vida para la mayor cantidad de ciudadanos. Ojalá fuera todos, pero sabemos que en todos los países hay inequidades. Por otra parte, la gente está interpretando que esas caras de la oposición que está viendo, y que entre comillas son jóvenes de edad, ya tienen 15 años en el sistema, ya tienen 20 años en el sistema. Te interpreto como una cara vieja de la política, junto con los actores que hoy detentan el gobierno. Entonces, de cierta forma, el ciudadano que no tuvo un relato que lo emocionara, que lo conquistara para efectos de asistir, y que por la otra cara de la moneda que te está diciendo a ti cuál es nuestra estrategia y objetivo único,
para poder convocar a la gente en esa gran cruzada nacional que permita la transformación del país, efectivamente no llegó a imponerse y simplemente el ciudadano no te acompañó en tu oferta electoral. Sí, el ciudadano o la sociedad como tal envía un mensaje claro y definido, ¿no? En este sentido estamos hablando del caso opositor, que además, súmale Osvaldo, el pugilato, la rivalidad, la controversia. En ciertos espacios de la geografía venezolana, ya sea para gobernación o alcaldía, parecía más bien una confrontación entre opositores, que la confrontación entre opositores versus lo que se supone es el rival fundamental, que era el gobierno. Sí, y por completo. Hay ciudadanos que se bajaron. Se dieron a las cosas muy feas, muy duras, deplorables en algunas oportunidades. Hay gente que al observar eso se baja del barco electoral. Claro, digo, no, mira, imagínate, estos se están matando. Hay otra gente que dice, bueno, si esto es lo que permitiría alcanzar una unidad, porque también aquí yo creo que metería un inciso. Se perdió el debate político, sí, de altura. Se perdió la capacidad de que los actores políticos que se adversan pudieran enfrentarse y competir por las ideas y capturar al ciudadano en función de esa racionalidad por medio de la influencia, por supuesto, de los medios de comunicación, pero también de la influencia de líderes de opinión y líderes que en general yo lo caracterizo como una especie de orfandad en la que se encuentra el ciudadano venezolano en muchos aspectos. A pesar de que hay líderes importantes, la gente no los interpreta como líderes o no confía en esa oferta que te está generando. Sí, ahora hay un detalle importante, ¿no?, que quisiera sumarle, Osvaldo, que en algunos casos, donde incluso se registró la reelección de algunos alcaldes concretamente, o tal vez de algunos gobernadores, la gente, a pesar de que con carencia de recursos, estos líderes hicieron algo, hicieron por su comunidad algo, incluso se esforzaron de manera significativa, la gente no los jerarquizó debidamente, votó por ellos o se abstuvo sencillamente y no les dio el aval, no les dio el reconocimiento de que han trabajado duro y bien por esas comunidades. Es una cosa bien extraña. ¿O será que la gente quizás, Osvaldo, se contaminó o se contagió de ese discurso negativo y de descalificación contra los líderes en general? O le pasó factura por una mala gestión pública. Sí, pero también, me refiero a algunos alcaldes. Por eso, algunos alcaldes incumbentes, claro, ese que ya fue electo y concurre a la elección, pero está concurriendo a la elección, por ejemplo, con malos números de evaluación de su gestión durante ese paso por la alcaldía o la gobernación. Estamos viendo muchos rostros nuevos y permíteme entrar en un tema como lo que implican los desafíos posteriores al 21 de noviembre. Para mí, uno fundamental es cómo va a cambiar el mapa de poder, el mapa de relaciones políticas, la capacidad del ciudadano de entender lo público, que hay un fenómeno que estamos observando, se está despolitizando una parte de la sociedad venezolana. Es decir, ni siquiera ya es un tema de apartidismo, es un tema de que no quiero saber de lo público, no me interesa lo político. Sí, habla muy mal de los políticos, se expresa muy mal de los políticos. Ahora bien, también de por medio está, dentro de lo que hablamos, Osvaldo, del mensaje, de lo que quiere decir la gente, sobre todo con la abstención. Algo va dirigido hacia el gobierno. El gobierno se ve feliz, se ve victorioso, los líderes oficiales hablan del triunfo, etcétera, se desbordan, en este caso, en elogios, pero hay un mensaje hacia esa base política que le fue en algún momento afín, ya no lo es, por ese nivel de extensión de casi el 60% nacionalmente significa mucho, ¿no? No, y hay una lectura. Nosotros, la narrativa, el encuadramiento está mostrando la carrera de gobernadores. 23 gobernaciones más Distrito Capital. Pero cuando tú muestras la otra carrera de la elección, que fue la competencia de 355 alcaldías, es la primera elección en 20 años en donde las fuerzas que adversan al gobierno obtuvieron al menos 117 alcaldías. Hay que seguir, porque todavía están calculando, pero ahí hay una realidad, ahí hay una lectura multicolor. También el electorado, y aquí hay que observar esto con mucho detalle, porque espontáneamente las bases del PSV no le respondieron en las horas que funciona la elección, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Si tú moviste la maquinaria porque la tienes, porque en verdad la organización logística, en términos generales, en algunos casos incluso puede ser impecable, pero en otros casos no. La gente te dice, mira, yo no quiero votar, ¿vale? No quiero ir, no creo en ti, no me obligues, ni que me digas que me vas a quitar la caja claro del combo navideño, ¿no? Dijo que no. Y otra medida, el aumento del gasto público en los momentos preelectorales era
cantidades importantes. La gran medida este año que pudimos observar, al menos en la economía, fue la inyección de dólares vía Banco Central a los bancos para tratar de mantener equiparada la paridad cambiaria. Eso no lo está interpretando el activista político, el que te moviliza los votos. De repente dice, mira, los incentivos no fueron suficientes, te voy a pasar factura. Y aquí hay un detalle, que es una variable incógnita en esa ecuación de despeje. ¿Cuánto pesa el voto en el exterior? ¿Cuántos ciudadanos que están en el exterior, que están registrados en Venezuela, obviamente no pueden ejercer su derecho, pero por otra parte, cuántos ciudadanos no se inscribieron porque, y están en la edad de inscribirse, no tienen incentivos para inscribirse en esa crisis que están teniendo la generación silenial entre 18 y 24 sí, claro. años? Bueno, tampoco podían votar porque estaban fuera de Venezuela, ¿no? Sí, claro. En última instancia. Bueno, pausa, amigos. Vamos a retornar para seguir conversando con Osvaldo Ramírez, consultor político. Bueno, seguimos con Osvaldo Ramírez. Bueno, quedaron cosas pendientes allí sobre este tema de la gente que se ha ido del país, de los que no pueden votar, en fin, etcétera. Lo podemos retomar, Osvaldo, sin embargo no quiero dejar de hablar un poco sobre el ejercicio especulativo o tal vez de conjeturas sobre qué hubiese pasado y cuál sería en este momento el mapa político venezolano si los factores de la llamada oposición hubiesen marchado de la mano. Había cierta inquietud meses atrás de parte de algunos voceros del gobierno, porque uno logró también enterarse e informarse, temor de que aquellos pudieran unirse y entonces las cosas no hubiesen sido como lo que ocurrió el día domingo. Mira, es un escenario absolutamente especulativo, sobre todo con la búsqueda de forzar una pareja, un emparejamiento de un matrimonio roto y divorciado, claro, en muchos casos. O sea, es como tratar de forzar la barra para decir, señores, es que ustedes tienen que mantener la apariencia de que esto funciona. Y estamos viendo tres grandes coaliciones dentro de la oposición. Y una de esas coaliciones, que tiene diferentes satélites, la realidad no tiene absolutamente ningún interés en trabajar de manera coordinada con el que muchos consideran la oposición en Venezuela, que es la plataforma unitaria. Pudiera haber tenido potencia, mejor potencia de salida en al menos 6 gobernaciones, no más de eso. Sí, sí. O sea, no es una película de una energía como la vimos en el 2015, que la energía electoral, preelectoral, del deseo de cambio, a la gente no le importaba por quién votaba, ni quién era su candidato, ni cuál era el partido. Lo único que le importaba era que el cambio podía alcanzarse mediante ese voto al dominar la Asamblea Nacional en aquella oportunidad. Oficialismo sobreestimó sus capacidades y la oposición subestimó sus capacidades y se volteó la tortilla. En esta ocasión no, en esta ocasión a ti no te acompañó esa energía preelectoral del ciudadano de decir cambio. Simplemente lo que la narrativa dominante era voy a votar para que seguir teniendo un alcalde del mismo color político, sí, mantener el espacio. Lo que llaman, sí, mantener mi zona de confort. Sin embargo, fíjate tú que hubo en esas llamadas zonas de confort ciertos temores. Fíjate tú, te pongo como ejemplo así al voleo lo que ocurrió en Baruta, históricamente municipio opositor, y la abstención fue altísima. No sé si en algún momento llegó a aproximarse al 70%. Bueno, gana y se reelige el alcalde, pero oye, ¿qué ocurrió? ¿Qué le pasó a esta gente que es sólida y firme en, digamos, su postura de oposición? Yo creo que el caso de Baruta, porque se está observando en los últimos 4 años, viene cayendo la participación. Pero la participación yo creo que viene asociada justamente a ese tema que conversábamos en el corte anterior, que es el tema ligado a cuánto pesa ese votante en el exterior. Y está claro, si yo estoy votando en el exterior y estoy inscrito en el exterior, obviamente no puedo votar por elecciones subnacionales. Yo solo pudiera votar para elecciones nacionales, presidente, o si hubiera diputados de ultramar, como se conoce ese concepto, esos diputados que viven en el exterior pero sí representan a la diáspora, pudiera participar por ello. Pero ahí hay una variable importante de cuánta gente terminó yéndose del país, y potencialmente en un municipio típico de clase media venezolano. Sí, es un tema
allí. Bueno, pero la realidad tangible y objetiva es que los que están fuera y no participan en el proceso interno, y dudo que vaya a haber una modificación de corto o mediano plazo. Pero sí pesan en el registro electoral como Claro. votantes y como votante interno. Entonces, el cálculo de abstención es un cálculo errado. Porque estoy sumando gente que si tuviera efectivamente la posibilidad de estar inscrito afuera o le interesara, porque hay gente que migró y se olvidó del país, no Sí, todos tienen el corazón sobre Venezuela. Eso es cierto. Tú tuvieras un registro electoral para votantes en elecciones subnacionales mucho más ajustado, y ahí te diría, la lectura no es de 40%, potencialmente la lectura es 60% de participación o 70% de participación, y cuando haces el recálculo, un PCV que tenía 42% está pasando a ser un partido mayoritario en esa película. O sea, porque todo al final es un tema de matemático, de números en ese cálculo abstencionista que, bueno, nadie se lo puede abrogar. Ahora fíjate, otro escenario hipotético, Osvaldo, hacia el año próximo, posibilidad real o a lo mejor simplemente una ilusión para otros, de una convocatoria de un referéndum, ¿verdad? Un referéndum revocatorio. Pasa hacia el 2022 una oposición absolutamente fragmentada, atomizada, segmentada, con pocas posibilidades de conciliación hasta ahora. ¿Cómo puede convocar una oposición en esa situación que se encuentra un referéndum revocatorio? Pudiera hacerlo. Yo no creo que Bueno, a lo esté, mejor no creo que esté en el interés incentivo real. y el ingrediente de... No creo que esté en el interés real de hacerlo por la capacidad organizativa. Aquí cambia la energía, porque la energía ya es Maduro versus Maduro. Claro. ¿Ok? Maduro continuidad, Maduro cambio. El tercer elemento, que si viéramos solo la película electoral de ayer, tienes mayor voto, entre comillas, por el tema literal de la posibilidad cierta de las fuerzas opositoras, o las que no estaban en la tarjeta del PSV y el Gran Polo Patriótico. Sí. Y lo pudieras ganar. Pero, si el referéndum se realiza entre el 10 de enero del 2022 y el 10 de enero del 2023, la Constitución indica que a los 30 días tienes que convocar elecciones. Ya. Y vas a tener el problema de candidato. Entonces ahí el potencial de una reelección del candidato del PSV distinto presentándose a elecciones Sí. pudiera ganar, porque tú no tienes el tiempo suficiente para entrar en un proceso paralelo de llamar a elecciones, pero también en un proceso paralelo de primarias de oposición y escogencia de un candidato único. Ahora, ¿tú no crees que eso lo ha planteado internamente en su discusión el propio gobierno? Sí, es probable, pero... Porque por allí asoman las cabezas Rafael Lacaba de Carabobo, Héctor Rodríguez de Miranda, como un potencial o probable candidato en un futuro si Maduro no fuera a continuar. Yo creo que, bueno, en política hay un dicho universal: el que respira, aspira. Y en ese tema potencialmente algunos dicen, bueno, tenemos un par de años hacia una elección convocada hacia el 2024. ¿Qué vamos a hacer? Y cómo yo sí he estado observando los últimos 3 años del proyecto revolucionario. Y es un proyecto revolucionario que cada 3 a 6 meses máximo hace un proceso de reajuste importante para efectos incluso de abrazar un pragmatismo económico, de abrazar ideologías diferentes, Sí. de tomar... comenzar a caminar unas rutas jamás exploradas en el pasado. Ahora, ¿eso por qué? Porque habrán notado la percepción interna que hay un proceso evidente de desgaste y que tienen entonces que venir reacomodos y tienen que, como dicen ahora, hacer una reingeniería interna de lo cual es la orientación. Mira, cambió el país, cambió el mundo, cambió la concepción de la visión hiperpresidencialista y mesiánica que tenía el chavismo. Y se reduce un tanto a pesar de que los códigos que existen y se manifiestan en forma recurrente, pero también la tendencia en algunos dirigentes oficiales es a reducir ese discurso de la vieja y ya fracasada izquierda, el discurso antiimperialista y tal. Eso no lo escuchas tú en la juventud del PSV, No, ni en los líderes jóvenes. Y eso no cuaja ya. Y hay gente que ya no comulga con eso. En un país que tiene una dolarización transaccional desordenada, que toca al menos a 2 de cada 3 familias, en donde la gente comenzó a ver otras cosas, dice, mira, a mí esto ya no me funciona. A mí ya estos esquemas de control no me funcionan. A mí estos incentivos por una amor a la revolución puede funcionar en una base muy pequeña, pero ya no funcionan para una gran base. Y cuando Chávez muere con 65% de aprobación de gestión y de liderazgo efectivo. Entonces eso viene cayendo. Y aparentemente incluso la figura de Chávez tampoco es portaaviones ya, para ellos. Entonces,
Yo creo que los retos para toda la sociedad venezolana es entender cómo comprometernos con lo público si queremos tener un país diferente. Y cómo el liderazgo necesita hacer una revisión profunda de la forma en la que está construyendo la política. Osvaldo, te agradezco mucho este programa, esta reflexión, estos comentarios. Creo que nos ubican un poco mejor en el contexto, ¿no? Y hay mucha tela que cortar, ¿ves? Nos quedaron por fuera una cantidad de variables y no completamos otras que ya veníamos desarrollando, pero de verdad que muchas gracias y te renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Osvaldo Ramírez, consultor político, no se retiren, vamos a retornar enseguida con todos ustedes.